Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ahora continuamos con los ejemplos de corrección de factor de potencias. Ahora voy a resolver este ejercicio que dice lo siguiente: una red eléctrica de 50 Hz de frecuencia y 220 volts de tensión eficaz suministra 10 kVA a una carga con un factor de potencia de 0.5 en atraso. Hallar la capacidad del condensador que hay que colocarse en paralelo con la carga para A, un factor de potencia de 0.95 en atraso, y B, un factor de potencia de 0.95 en adelanto. Bien, como observan, tanto para la parte A como para la parte B hay que llegar a un mismo valor de factor de potencia, solo que en la parte A es en atraso y en la parte B es en adelanto. Bien, para ello vamos a comenzar escribiendo la ya conocida expresión que yo les había demostrado de la capacidad del banco de capacitores que debe conectarse en paralelo con la carga para corregir el factor de potencias. Bien, recuerdan que era P por la tangente de φ1 menos la tangente de φ2 dividido la tensión eficaz al cuadrado por la frecuencia angular omega. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién es mi tensión eficaz? Mi tensión eficaz, según el ejercicio, según el problemita, dice que son 220 voltios. La frecuencia angular omega la voy a obtener a partir de la frecuencia lineal. ¿Se acuerdan que la frecuencia angular omega era 2pi por la frecuencia? Es decir, si esta frecuencia lineal son 50 Hz, yo tengo 2 por 50 son 100. 100 por pi son 100 pi, ¿qué cosa? Radianes sobre segundos. Bien. ¿Y qué otro dato tengo? La potencia aparente antes de la corrección, que ¿cuánto eran? 10 kVA dice acá. Bueno, 10 kVA. Bueno, venimos acá. 10 kVA. Bien. Y el factor de potencias de la carga me decían que era de ¿cuánto? 0.5 en atraso. Bien. Es decir, el coseno de φ1 es de 0.5 en atraso. Con lo cual el angulito φ1 o la fase φ1 la puedo determinar haciendo el arco coseno de 0.5. ¿Cuánto es el arco coseno de 0.5? Hacemos GIF coseno 0.5 me da 60 grados. 60 grados. Bien. Como el factor de potencias, miren, como el factor de potencia es en atraso, eso es un atraso de corriente respecto a tensión. Bien. Este ángulo es positivo. 60 grados positivo. Bien. Ahora, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos la potencia aparente S1 y el factor de potencia este de acá, coseno φ1, que vale 0.5. Con eso podemos obtener ¿qué cosa? La potencia media de ese sistema o de esa carga antes de la corrección del factor de potencia, que bueno, va a ser lo mismo que después. Recuerdan que la potencia media no cambiaba. Bien, perfecto. ¿Cómo determinamos eso? Haciendo S1 por coseno de φ1, es decir, por esto de acá. Ya que podemos, copiamos y pegamos. Bien, ¿eso qué es? 10.000, que son los 10 kVA, por ¿cuánto? 0.5. Eso me da 5.000 o 5, ¿qué cosa? Kilowatt. 5.000 vatios o 5 kilovatios. Bien. Esa es la potencia media del sistema.
Bien, que ya sabemos que esa no se modifica. ¿Por qué no se modificaba? Porque los capacitores, el banco de capacitores que uno conecta para corregir el factor de potencia, en ese banco de capacitores no se desarrolla ninguna potencia media, se desarrolla solamente potencia reactiva. Bien, perfecto. Ahora sí, estamos en condiciones de resolver la parte A del ejercicio, o de resolver ya el ejercicio. Bien, bueno, la parte A, ¿qué dice la parte A? Bien, dice que yo tengo que llevar el factor de potencia de 0,5 en atraso a 0,95 en atraso. Bien, esta carga que tiene una potencia de 10 kVA con un factor de potencia de 0,5 en atraso es una carga RL, porque justamente el factor de potencia está en atraso. El factor de potencia de esa carga está en atraso. Atraso de corriente respecto a tensión implica una carga del tipo RL. Y yo tengo que llevar ese factor de potencia ahora a 0,95 en atraso. Sigue siendo en atraso, es decir, en atraso de corriente respecto a tensión. Es decir, que estamos... Ahora, mi sistema, la carga obviamente sigue siendo RL, eso no se toca. El sistema se va a comportar como una carga RL. Bien, porque la corriente va a seguir atrasando ¿a quién? A la tensión. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? El nuevo factor de potencia, yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a aprovechar de copiar todo esto, ya que tengo esa ventaja. El factor de potencia, ahora, después de la corrección, es de ¿cuánto? De 0,95. 0,95. Bien, entonces, el ángulo Φ2 va a ser el arco coseno de 0,95. ¿Y eso cuánto me da? Tenemos que hacer GIF coseno 0,95. Bien, eso me da 18,19 grados. 18,19 grados. Bien, positivo, por supuesto. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Venimos, copiamos esto, lo pegamos acá y procedemos a reemplazar con valores. Bien, y decimos P vale 5 kW, pero eso hay que escribirlo en vatios. 5000 ¿por quién? Por la tangente de Φ1. Y Φ1 dijimos que valía 60 grados. 60 grados. Menos la tangente de Φ2, que vale 18,19 grados. Dividido la tensión eficaz al cuadrado. La tensión eficaz sabíamos que era 220 voltios. Entonces 220 elevado al cuadrado. ¿Por quién? La frecuencia angular, que son 100 pi. Son estos de acá. 100 pi. Perfecto. Si hacemos eso, empezamos con los 5000 por la tangente de quién. Dice de 60. Bueno, 60. Menos la tangente de quién más. De 18,19. Bien, ¿cuánto me da eso? Esto. Si eso lo divido por quién, por 220 al cuadrado por 100 pi, 100 pi, ¿eso qué es lo que me da? Me está dando, a ver, vengamos acá, 461,5 microfaradios. Bien, 461,5 microfaradios. 461,5 microfaradios. Bien, perfecto. Esa sería la capacidad de ese banco de capacitores. Bueno, podemos simularlo. 461,5 micros. Bien, esto es lo que nosotros tenemos al principio. Es decir, esta es mi carga RL.
Si yo simulo esto, tengo los 5000 vatios de potencia media y 0.5 de factor de potencia, obviamente en atraso porque la carga es del tipo RL. Si yo ahora vengo, tengo que reemplazar acá por el valor de capacidad, que cuánto era, 461.5. Venimos y ponemos 461.5, 461.5 microfaradios. Bien, y simulamos esto. Ve, se mantiene la potencia media y el nuevo factor de potencia ahora es de 0.95. Bien, 0.95 en atraso. Bien, ahora observemos esto. Este es el triángulo de potencia antes de la corrección. Bien, tengo los 60 grados acá, que son los que yo ya había calculado acá. Bien, tengo ¿qué más? Tengo la potencia media, que son los 5000 vatios. Tengo la potencia reactiva antes de la corrección y la potencia aparente, que son los 10 kVA, obviamente antes de la corrección también. Esto es el triángulo de potencia de ¿quién? De esta carga. Perfecto. Y ahora yo había conectado este capacitor o banco de capacitores en paralelo a la carga, obviamente en paralelo a la red. ¿Para qué? Para corregir el factor de potencia, y llevarlo de 0.5 en atraso a 0.95 en atraso. ¿Qué es lo que sucede? Veamos. Este era el triángulo de potencias antes de la corrección. Es decir, antes de la corrección del factor de potencia tengo esto. Cuando yo conecto el banco de capacitores, en ese banco se desarrolla esta potencia reactiva Q sub C. Bien. Si yo hago la diferencia entre esta Q1 y lo que mide la Q sub C, obtengo que esta Q2, que es la, ¿qué cosa? Es la nueva potencia reactiva de mi sistema, de todo el sistema ahora. Bien, y paso a obtener esta S2, que es la nueva potencia aparente del sistema. Y observan que el ángulo que hay entre esta potencia media y esta potencia aparente es de 18.19 grados. Bien, entonces este es el nuevo triángulo de potencia. Este es el triángulo de potencia después de la corrección del factor de potencia. Bien, es decir, esto es antes de la corrección y esto es después de la corrección. Y esta figura del medio me está mostrando lo que sucede cuando conecto el banco de capacitores. Bien, esta es la potencia reactiva que se desarrolla, en ese banco de capacitores. Perfecto. Ahora vamos a resolver la parte B del ejercicio. La parte B del ejercicio, ¿qué me dice? Parte B. Yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a copiar todo esto y después lo voy a modificar. A mí me están diciendo que el factor de potencias tiene que ser en la parte B también de 0.95, pero en adelanto. ¿En adelanto qué quiere decir? Adelanto de corriente respecto a tensión. Bueno, ¿eso qué significa? Que yo voy a obtener este ángulo también, pero ahora ¿qué cosa? Negativo. Entonces acá adelante yo pongo un menos y un menos acá. Es el mismo ángulo pero cambiado de signo. Bien, si observamos, para que entiendan bien esto, cuando yo en la parte A del ejercicio, bueno, les decía que me estaba pidiendo un coseno de phi de 0.95 en atraso de corriente respecto a tensión, eso me da un ángulo de 18,19 grados. Este angulito de acá, 18.19 grados. Este de acá o este de acá es lo mismo. Bien, este ángulo es el angulito phi 2, representa el desfasaje entre tensión y corriente. Como este angulito es positivo, me está diciendo, la tensión adelanta la corriente 18.19 grados. Ahora, como me piden un factor de potencia de 0.95 en adelanto, ya no en atraso, ahora en adelanto, ¿yo qué voy a obtener? Que ahora la tensión va a atrasar a la corriente 18.19 grados
o la corriente adelanta la tensión, ¿cuánto? 18.19 grados. Ahora mi angulito es negativo. Bien, perfecto. Con eso, ¿qué vamos a hacer? Es tan fácil que copiamos, pegamos, acá cambia esto por un menos y acá borramos esto. Bien, y procedemos a realizar la cuenta. ¿Qué hacemos? 5000 por, ¿qué cosa? Tangente de 60 grados. Tangente de 60 grados. Menos la tangente, ahora ya de menos 18.19 grados. Bien, y ahora esto dividido, ¿qué cosa? 220 al cuadrado por 100 pi. Bien, y eso me da un total de 677.6 microfaradios. 677.6 677.6 microfaradios. Bien, si eso venimos ahora al simulador y acá ponemos 677.6 micro, y simulamos, ¿qué es lo que me tendría que dar? ¿Ve? 5 kilowatts, esto se mantiene, los 5000 vatios o 5.000 kilowatts es la potencia media del sistema, y el factor de potencia 0.95, pero ahora es en adelanto, Si observamos, venimos ahora a esta figura de acá, donde tenemos el mismo triángulo de potencia al inicio. Bien, donde tenemos mi factor de potencia de 0.5 en atraso. Ahora, al conectar este banco de capacitores de 677.6 microfaradios, ¿qué es lo que sucede? En ese banco de capacitores se desarrolla tanta potencia reactiva que ahora no solamente anula a esta Q1, sino que queda un remanente, este pedacito de acá, que se llama ahora, ¿qué cosa? Q2. ¿Ve? La Q2 es esta. Bien, quizás yo no hice bien en dibujar todo verde, pero la Q2 es esta, la que va de acá para acá. Y la Q1 es esta, que va de acá para arriba. Bien, entonces, ¿qué hace el banco de capacitores? En ese banco se desarrolla tanta potencia reactiva que termina anulando a la Q1 y queda esta pequeña Q2 ahora. Bien, que es este remanente de acá. Bien, y lo que hace es invertir el triángulo de potencias. Bien, y tengo estos 18.19 grados, pero sabemos que son negativos. Bien, y fíjense, este triángulo de potencias es el espejo de ¿cuál? De este de acá. Bien, este es el triángulo de potencia correspondiente ¿qué? A un sistema cuyo factor de potencia es de 0.95 en atraso, y este otrito es el triángulo de potencia correspondiente a un sistema cuyo factor de potencia es de 0.95 en adelanto. Bien, y como siempre, a mí me gusta aclarar las cosas. ¿Qué tenemos? Antes de la corrección, 5 kW de potencia media, y después de la corrección, 5 kW. No se modifica la potencia media. ¿Por qué no se modifica la potencia media? Porque el banco de capacitores no desarrolla ninguna potencia media. En el banco de capacitores se desarrolla potencia reactiva. Por ende, la potencia media no se toca. O sea, se mantiene esa potencia, se mantiene. Potencia media, potencia activa, ¿bien? Se mantiene. ¿Bien? Bueno, esto es todo. Espero que les haya gustado el video y hasta luego.